Cuestionario Derecho del Trabajo Primer Parcial 2022. 1. ¿Qué es el trabajo? Trabajo son todas las actividades, ya sean estas físicas o intelectuales, que realiza cualquier persona para la producción de artefactos, alimentos o para la prestación de servicios en favor propio o a favor de la comunidad. Es la actividad de toda persona cuyo objetivo es la obtención de riqueza mediante procedimientos simples o complejos de producción destinados a la satisfacción de necesidades de la comunidad. Fagalde, 2014. 2. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral es la rama de la ciencia jurídica que estudia las normas, principios de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. A modo de explicación más específica podemos señalar un concepto de Moscoso Delgado, quien señala en su libro de Introducción al Derecho del Trabajo como un conjunto de normas que rigen el contrato de trabajo. El derecho laboral es un conjunto de normas y principios que se aplican al trabajo como hecho social, regulando las relaciones entre trabajadores y empleadores y de estos con el Estado bajo un sentido compensatorio y protectivo de los derechos del trabajador. Fagalde, 2014. 3. ¿Cuándo existe una relación laboral? Existe una relación laboral cuando una persona realiza una actividad o un servicio para beneficio de otra, recibiendo órdenes de ésta y además percibiendo un salario o un pago a cambio. Se entiende que una persona se encuentra dentro de una relación laboral cuando una persona trabaja en favor de otra, es decir, por cuenta ajena, bajo una relación de obediencia y dependencia y a cambio de ello percibe un salario. Fagalde, 2014. Sin la existencia de estos tres elementos es imposible hablar de una relación de trabajo jurídicamente reconocida. 4. ¿Cómo protege la Constitución política del Estado boliviano al trabajador? El texto constitucional nos señala que todos tenemos derecho a trabajar en condiciones saludables y dignas, sin sufrir ningún tipo de discriminación, con un salario justo que vaya acorde con el esfuerzo invertido por el trabajador para que él mismo pueda brindarle una vida digna a su familia y a sí mismo, así como también es una prioridad fundamental para el Estado boliviano asegurarle una fuente de trabajo al trabajador que sea estable y en las condiciones adecuadas para poder desarrollarlo. La Constitución protege el derecho al trabajo y empleo en sus artículos 46 a 55.5. ¿A quiénes se aplica la Ley General del Trabajo? La Ley General del Trabajo es la norma básica de regulación de las relaciones laborales. Se aplica a cualquier persona que tenga una relación laboral y sea que preste este servicio de forma material o intelectual. Sin embargo, se excluyen de los alcances de esta ley los trabajadores agrícolas, funcionarios y empleados públicos y del ejército, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 6. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? Derecho al salario, respecto del pago íntegro de todo o que hubiera ganado el trabajador en el mes. Derecho a la estabilidad laboral. Derecho a los descansos pagados. Derecho a la seguridad industrial. Derecho a la libre actividad sindical. Derecho al pago de beneficios sociales cuando concluya la relación laboral. Fagalde, 2014. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, del cual nuestro país es miembro desde el año 1946, hace referencia a una serie de derechos y principios reconocidos a nivel internacional por esa organización. Entre ellos podemos mencionar a la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Siendo estos los más importantes, los cuales deben ser protegidos y ejecutados por todos los países miembros aun cuando estos no hubiesen sido ratificados por el país. 7. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Ponerse a disposición del empleador para la prestación del trabajo en las condiciones estipuladas en el contrato de trabajo. El trabajador debe prestar de forma personal el trabajo, es indelegable. Cumplir el trabajo en las condiciones técnicas y administrativas estipuladas en el contrato de trabajo. Cumplir la prestación del trabajo con responsabilidad, respeto, eficacia, eficiencia, etc. 8. ¿Cuáles son los derechos del empleador? Se pueden entender como los derechos del empleador las obligaciones que tiene el trabajador,
en cuanto éstas puedan ser exigibles por parte del empleador. Estas son: exigir el cumplimiento de la prestación del trabajo en el marco de lo estipulado en el contrato de trabajo. Exigir la prestación del trabajo de tal manera que garantice un margen de utilidades a la empresa. Exigir la realización del trabajo en condiciones de respeto y responsabilidad. 9. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es aquel acuerdo, ya sea escrito o verbal, celebrado entre el empleador y el trabajador en el cual se suscriben todas las condiciones o reglas de trabajo. Este documento debe ser avalado por el Ministerio de Trabajo, por lo cual debe cumplir con ciertos estándares y lineamientos básicos exigidos por la normativa vigente, como por ejemplo el salario mínimo, los aportes a los fondos de pensión, AFS, etc. Pérez Botija, citado por Moscoso Delgado, define el contrato de trabajo como un acuerdo expreso o tácito, por virtud del cual una persona realiza obras o presta servicios por cuenta de otra, bajo su dependencia, a cambio de una remuneración. El contrato de trabajo es el convenio por el que, bajo las prescripciones de la ley, una persona denominada trabajador o trabajadora se compromete a la prestación de servicios o la realización de una obra, en favor de otro denominado empleador en condiciones de subordinación y dependencia. 10. ¿Qué es un contrato colectivo? Es el contrato que se celebra entre un gremio de empleadores y un sindicato de trabajadores y que además establece condiciones generales para todos los trabajadores. Esta relación laboral se da cuando varios trabajadores asociados afiliados a un organismo sindical deciden negociar colectivamente sus condiciones laborales, vinculándose con uno o más empleadores para realizar determinados servicios de forma y condiciones que se establezcan. Salarios, jornadas laborales, remuneraciones extraordinarias y otros aspectos propios de la prestación laboral colectiva. Saavedra, 1998, página 34. La definición que nos da nuestra legislación en la Ley General del Trabajo está en su artículo 5, donde nos señala que el contrato de trabajo es colectivo cuando se celebra entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. 11. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Las obligaciones del empleador son: pagar el salario de manera oportuna y de igual forma todos los pagos adicionales que le correspondieren. Garantizar estabilidad laboral a sus trabajadores. Garantizar condiciones mínimas de seguridad industrial e higiene a los trabajadores. Pagar en los plazos establecidos por ley de los beneficios sociales una vez concluida relación laboral. No obstaculizar, ni impedir el derecho a la actividad sindical de sus trabajadores. 12. El contrato de trabajo puede ser verbal. De acuerdo al artículo 6 de la Ley General del Trabajo, menciona que sí se puede celebrar un contrato de trabajo de manera verbal y que la misma, a través de todos los medios legales de prueba, se buscará su respectiva acreditación. De forma adicional agreguemos que en caso de ser así, la normativa laboral dentro de su carácter protectivo también prevé que estos medios de prueba, frente al surgimiento de un conflicto, deberán ser presentados por el empleador y no por el trabajador, en el entendido de que es el empleador quien generalmente tiene mayor facilidad para la administración de los documentos de su empresa. Salvo el caso de los contratos a plazo fijo, los cuales de forma obligatoria deben ser escritos, todos los demás pueden celebrarse ya sea de forma escrita o de manera verbal y son igualmente válidos, pero en el segundo caso los contratos verbales llevan consigo la obligación de la carga de la prueba para ambas partes. Los contratos verbales son comunes en nuestro medio en cuanto a trabajadoras del hogar se refiere, no obstante el convenio 189 de la OIT, recientemente ratificado por el país, exige que el contrato de los trabajadores domésticos sea realizado por escrito. 13. ¿Qué es un contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo es aquel contrato laboral suscrito de manera escrita entre un empleador y trabajador por un determinado tiempo. A momento de suscribir un contrato a plazo fijo, será importante que se establezca en el mismo el término o plazo estipulado de duración, ya que en caso de no estar establecido este tiempo, se entendería que este contrato sería por tiempo indefinido. En este sentido, es necesario recalcar que el contrato a plazo fijo en Bolivia es un contrato laboral excepcional, el mismo deberá cumplir con ciertos requisitos y condiciones y deberá ser refrendado ante el Ministerio de Trabajo. Entre las condiciones para su suscripción se encuentran las siguientes.
No podrán ser suscritos con trabajadores que vayan a realizar tareas propias o permanentes de la actividad económica de la empresa. En caso de ser tareas propias, las mismas deberán guardar un carácter estrictamente temporal, como ser o tareas de suplencia por bajas médicas, licencias, descansos pre y postnatales, declaraciones de comisión, vacaciones. Tareas por necesidad de temporada, exigencias del mercado en ciertas temporadas, demanda extraordinaria de ciertos productos o servicios, época alta a fin de año, tareas por un tiempo determinado debido a una fecha de cierre o conclusión de actividades, el contrato a plazo fijo no deberá ser fijado por un término mayor a un año y, el periodo de prueba de 90 días no deberá contemplarse en el contrato a plazo fijo. ¿Puede celebrarse un contrato a plazo fijo de manera verbal? No. El Decreto Supremo N-Grados 16.187 establece que en caso de que no se encuentre suscrito de manera escrita un contrato a plazo fijo y el mismo haya sido solamente acordado de manera verbal, se entenderá que el mismo será por tiempo indefinido. Por lo que en caso de que no exista un contrato a plazo fijo escrito, el trabajador podría incluso llegar a plantear su reincorporación, ya que se llegaría a presumir su duración por tiempo indefinido, teniendo el empleador la carga de la prueba para demostrar su temporalidad. ¿Qué pasa si un contrato a plazo fijo es prorrogado? Una vez vencido el plazo establecido en este contrato, el mismo podrá ser prorrogado, ampliando el plazo del mismo por un tiempo máximo de un año. En caso de existir una segunda prórroga, el contrato automáticamente se convertiría en un contrato de trabajo por tiempo indefinido. 14. ¿Qué es el término de prueba? Es aquel plazo al que puede optar el empleador el momento de contratar con el trabajador para garantizar la actividad laboral y para constatar la idoneidad del trabajador para el trabajo que va a realizar. La ley prevé que el tiempo de duración del término de prueba sea de 90 días. Durante este periodo el empleador puede retirar al trabajador de su puesto laboral sin necesidad de pagarle una indemnización, ya que aún no le corresponden beneficios sociales. Los 3 primeros meses, que se valoran de prueba, Bolivia LG, Decreto Supremo número 224 de 23 de agosto de 1943. 15. ¿Qué es el preaviso? Es aquella comunicación que una de las partes de la relación laboral le da a la otra para poner fin a dicha relación laboral de manera anticipada. Citando el artículo 1.2, el contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas. 1. Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido, con 15 días, después de 6 meses y con 30, después de un año. 2. Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrono después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los periodos establecidos. Bolivia LG, 1942. De ello analizamos lo siguiente, en el entendido de que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral para no tener que vivir en condiciones de inseguridad respecto de su fuente laboral. La norma misma sanciona en cierta forma la contravención de ello a los empleadores, tanto en el caso de empleados, que realizan actividad mental o intelectual, como a los obreros, que realizan actividad manual, cuando despiden sin causa justificada o sin un anuncio previo con el pago equivalente a 3 meses de sueldo al trabajador con el objetivo de asegurar la sobrevivencia tanto de él como de su familia. En contraposición, también el trabajador será paseíbal de una sanción de un mes de salario, en el supuesto que su renuncia sea intempestiva y sin los 30 días de preaviso que la ley establece. 16. ¿Qué es un contrato de aprendizaje? Es aquel que se suscribe entre un maestro de una materia técnica con un aprendiz, el cual puede ser menor a 14 años de edad de forma excepcional, ya sea con o sin remuneración, en presencia del Ministerio de Trabajo, el cual consiste básicamente en la obligación del maestro de enseñar un oficio al aprendiz y garantizando la educación y el bienestar del mismo mientras dure el contrato, que necesariamente deberá ser celebrado por escrito y por un plazo límite de 2 años. La Ley General del Trabajo prevé este tipo de contrato como una modalidad especial de contrato de trabajo en sus siguientes artículos:
Artículo 28. El contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual el patrono se obliga a enseñar prácticamente, por sí o por otro, un oficio o industria, utilizando el trabajo del que aprende con o sin retribución, y por tiempo fijo que no podrá exceder de 2 años. Como medio de protección al menor, la ley establece en su artículo 29 que el contrato de aprendizaje se celebrará por escrito. En él solo se presume la mutua prestación de servicios, la remuneración y demás modalidades del contrato se estipularán expresamente. Y así también garantiza la norma en su artículo 30 la educación del menor, así como su bienestar físico y psicológico, estableciendo la obligación del maestro de prestarle al menor los primeros auxilios en caso de ser necesario. 17. ¿Qué es el contrato de enganche? Es aquel contrato que surge de la acción de una persona denominada enganchadora o intermediaria que contrata trabajadores por cuenta ajena para ponerlos a disposición del empleador principal. Sus principales características son: tiene por objeto la contratación por persona distinta al empleador. Generalmente las tareas que deben cumplir los trabajadores deben cumplirse lejos de su lugar de residencia. Los gastos de traslado de ida y vuelta corren por cuenta del empleador. La Ley General del Trabajo establece en su artículo 31 que un contrato de enganche es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por una persona distinta del empleador, para actividades que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual. Estableciendo que solo el Estado podrá actuar como intermediario entre patronos y trabajadores, organizando servicios gratuitos de enganche. Y estableciendo además que el traslado de los trabajadores en caso de ser necesario se hará conforme a lo que determina el art. 9 de la referida ley, Bolivia L. G. 1942. 18. ¿Qué es trabajo a domicilio? Es aquel realizado por una persona y en algunos casos con su núcleo familiar, por cuenta ajena, a cambio de una remuneración pero en su propio domicilio. Sus principales características son: se puede realizar en el domicilio ya sea del empleador, del trabajador o donde este último decida libremente de acuerdo a su conveniencia. Puede realizar el trabajo apoyado por su núcleo familiar. No está sujeto a la jornada de trabajo. La remuneración depende de la obra realizada, es decir, se puede pagar por pieza o a destajo. No está sujeto al salario mínimo nacional. Se puede celebrar con uno o más empleadores, siempre y cuando cumpla de forma óptima con sus obligaciones. Al ser de tiempo libre de disposición del trabajador no se sujeta a ningún régimen de descansos, ni a la jornada laboral máxima, tampoco existe recargo por horas extras ni días, etc. 19. ¿Qué es el trabajo doméstico? Se entiende por trabajo doméstico a aquel que se presta de forma continua a una persona o familia en actividades propias del hogar que habita bajo el mismo techo. Herrera, 2010. Como se ha mencionado previamente, este tipo de contratos ahora se encuentra regulado por el Convenio 189 de la OIT, cuyos puntos fundamentales son: el deber de informar todas las condiciones laborales a las cuales se sujeta un trabajador doméstico, el tipo de trabajo, remuneración, que debe ser al menos la mínima nacional, y plazos para el pago, vacaciones anuales, aguinaldos, plazo de duración del contrato, etc. Condenar el trabajo infantil, la explotación laboral, la servidumbre y esclavitud. Condiciones de repatriación y protección de sus embajadas en caso de trabajadores extranjeros, entre otros. 20. ¿Cuáles son las ventajas de las mujeres trabajadoras y de los menores de edad? Las mujeres trabajadores gozan de ciertos derechos adicionales que son reconocidos por la CPE y la Ley General del Trabajo, los cuales son: la jornada laboral de las mujeres en de 8 horas diarias 5 días a la semana y 40 horas semanales de lunes a viernes. De forma complementaria cabe agregar que la jornada nocturna de trabajo es de 8 a 12 am. Salvo los casos de las enfermeras. Tienen un periodo de descanso remunerado cuando se encontraran en estado de embarazo de preparto 45 días antes y postparto de otros 45 días. Gozan además de inamovilidad laboral después de un año después de haber dado a luz. No podrán realizar trabajos peligrosos o insalubres o que perjudique su moral. Para todos aquellos menores de edad comprendidos entre los 14 y 18 años de edad, ya que se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. No podrán realizar tareas que exijan un esfuerzo mayor a su capacidad física.
No podrán realizar trabajos peligrosos o insalubres o que perjudique su moral. Solo podrán trabajar durante el día. La Ley General del Trabajo prevé en su capítulo sexto el trabajo de mujeres y niños de forma especial en el marco de su carácter protectivo en sus artículos 58 al 63. 21. Cuando se extingue el contrato de trabajo individual. El contrato laboral individual puede extinguirse por despido del trabajador, desistimiento de este, mutuo disenso, llegada del término pactado en el contrato, incapacidad, jubilación y otros motivos, todo ello sin contar con las causas de extinción que afectan al empresario, quiebra de la empresa, destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa, etc. Sobre esta cuestión deben considerarse supuestos como la incapacidad del empresario como persona física, su extinción y también la extinción de la persona jurídica contratante. También se contempla la extinción de la relación laboral entre el trabajador y el empleador por las causales justificadas descritas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, por perjuicio material a la empresa, revelación de secretos industriales, omisiones o imprudencias a la seguridad industrial, etc. entre otras señaladas. 22. Cuando se suspende el contrato de trabajo individual. El Decreto Supremo número 1592 de 19 de abril de 1949, reglamentario de la Ley de 21 de diciembre de 1944, hace referencia a las siguientes causales de suspensión. Los periodos de enfermedad previstos de acuerdo al art. 73 de la LGT, las vacaciones anuales, los periodos de descansos previo y posterior al alumbramiento en caso de embarazo. Los periodos de licencia concedidos por el empleador, las interrupciones al trabajo originadas por causas ajenas a la voluntad del trabajador, los periodos del servicio militar o en compañía, incluyendo el tiempo correspondiente al viaje de regreso desde el lugar de licenciamiento o desmovilización, el periodo de tiempo que dure la suspensión de labores como consecuencia del lockout o huelga declarada con arreglo a la ley. Durante la suspensión laboral el trabajador no pierde su derecho a percibir un salario en las mismas condiciones en las que habitualmente se encuentra. 23. ¿Qué es el desahucio? Es el pago correspondiente a 3 salarios mensuales, promedio total ganado, ante el incumplimiento del preaviso por despido o retiro forzoso sin causa justificada, que tiene por objeto garantizar al trabajador vivir decorosamente los próximos meses posteriores al despido laboral. Saavedra, 1998. Como ya habíamos mencionado anteriormente, de igual forma como medio de protección al empleador de las acciones maliciosas, imprudentes o por las omisiones de sus trabajadores, la Ley General del Trabajo establece en su artículo 16 que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. A. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. B. Revelación de secretos industriales. C. Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. D. Inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. DS 1592, de 19 de abril de 1949. E. Incumplimiento total o parcial del convenio. F. Retiro voluntario del trabajador. G. Robo o hurto por el trabajador. 24. ¿Qué es la indemnización por tiempo de servicios? En su artículo 13 la Ley General del Trabajo prevé que en caso de ser retirado el empleado u obrero de su fuente de trabajo por causas ajenas a su voluntad, el empleador está obligado, independientemente del pago del desahucio, a indemnizar al trabajador por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo, y si sus servicios no hubiesen alcanzado a un año, este pago se hará en forma proporcional a los meses trabajados, descontando los 3 primeros meses que se reputan de prueba, excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado, que no sufrirán ningún descuento de tiempo. Bolivia LG, 1942. Corresponde al pago de un sueldo por año trabajado, debido a la fuerza de trabajo invertida por el trabajador a favor del empleador. 25. ¿Qué es el finiquito? A la conclusión de la relación laboral que vincula al trabajador con su empleador, emerge la obligación legal del empleador para cancelar los conceptos económicos que corresponden a los trabajadores: indemnización por tiempo de servicios o de antigüedad, desahucio, aguinaldo de Navidad, vacaciones pendientes y todos aquellos derechos cuya titularidad pertenece a cada trabajador. Saavedra,
El asesor laboral, 2012, páginas 83 a 84. El finiquito se constituye en la expresión gráfica y económica del pago de los derechos laborales determinados por la legislación laboral. Saavedra, El asesor laboral, 2012, páginas 83 a 84. El formulario denominado finiquito incorpora los diferentes ítems a los cuales tiene derecho el trabajador despedido o que se acogió al retiro voluntario o la jubilación. Saavedra, El asesor laboral, 2012, páginas 83 a 84. 26. ¿Qué es el total ganado? El total ganado es la totalidad de pagos que recibe el trabajador a fin de mes e incluye dentro de su contenido la remuneración de varios pagos por actividades realizadas por el trabajador, diferentes o adicionales a sus labores propias. Corresponde los siguientes conceptos: el sueldo básico, los bonos, antigüedad, producción y aquellos permitidos por mandato legal o producto de convenios colectivos laborales, porcentajes, comisiones, remuneraciones por el pago de horas extraordinarias diurnas, nocturnas, trabajo en domingos y feriados y todo ítem que forme parte del salario caracterizado por su regularidad y periodicidad. Saavedra, El asesor laboral, 2012. 27. ¿Cuál es el sueldo o salario indemnizable? El salario promedio indemnizable resulta de la sumatoria de los 3 últimos meses trabajados divididos entre 3. Es el salario que se promedia para el pago de las indemnizaciones, con relación a los 3 últimos salarios percibidos. Algunas legislaciones admiten esta base de cálculo sobre el último salario percibido. Forman parte del salario promedio, en la legislación boliviana, las horas extras, trabajos en días feriados, incrementos nocturnos, comisiones y participaciones. Flores, 2013. El Decreto Supremo 1592, 19 de abril de 1949, determina que el sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de dinero que perciba el trabajador incluyendo las comisiones y participaciones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajo nocturno y en días feriados, siempre que unos y otros revistan carácter de regularidad, considerada su naturaleza. Saavedra, El asesor laboral, 2012. El sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos por ley, ni los viáticos, gastos de representación, premios, incentivos, pasajes aéreos o terrestres, bono de transporte, alimentación, falas de caja y otros extraordinarios que no son regulares en su otorgamiento, que se originan en las particularidades del trabajo. Saavedra, El asesor laboral, 2012. 28. Los derechos laborales prescriben. De acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 48, reconoce de forma expresa la calidad de imprescriptibilidad de los derechos laborales. Artículo 48. 4. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. Lo que deroga de forma implícita el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de 2 años de haber nacido de ellas de la Ley General del Trabajo, precisamente para conservar el carácter proteccionista que tiene el Estado respecto de los trabajadores. 29. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es el espacio de tiempo en el cual, de acuerdo a lo convenido con el empleador, el trabajador realiza sus actividades laborales, siendo que éstas deberán ser proporcionales a la remuneración que percibe. De acuerdo a lo establecido por los tratados internacionales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, no podrá exceder a las 8 horas diarias y a las 48 horas semanales. Se entiende como el periodo de tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador en el lugar de prestación de su fuerza laboral. Saavedra, El asesor laboral, 2012. La Ley General del Trabajo nos brinda una definición en su artículo 47. Jornada efectiva de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable. Artículo 46. La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. Bolivia LG, 1942.
30. ¿Qué es el recargo? El recargo es el pago adicional que el empleador debe cancelar al trabajador por realizar sus tareas laborales, fuera del horario que señala el contrato de trabajo de acuerdo a lo señalado en la ley. No están incluidos como recargos las prestaciones laborales que realiza el trabajador para completar su cuota del día, ni las horas que requiera para finalizar su trabajo en caso de que haya negligencia en el transcurso de su jornada laboral. 31. ¿De cuánto es el recargo por trabajar horas extras? Supone la cantidad de tiempo excedente a la jornada laboral del trabajador en favor o para beneficio del empleador. Se consideran horas extras u horas extraordinarias aquellas que el trabajador supera el uso de su jornada laboral máxima de 8 horas por distintas razones. Para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento. Para efectuar arreglos o reparaciones impostergables en la maquinaria o en las instalaciones de la empresa. Cuando sobrevenga un caso fortuito, Fagalde, 2014. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable, Bolivia LG, 1942. El artículo 55 también hace referencia a la prestación de las horas extraordinarias respecto a su pago. Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo, Bolivia LG, 1942. 32. ¿De cuánto es el recargo por trabajar en horario nocturno? Se cuantifica el monto de pago adicional dentro del horario comprendido como horario nocturno de acuerdo al tipo de actividad que se realiza y al esfuerzo del trabajador. El recargo por trabajo nocturno varía en una proporción que oscila de entre 25% hasta 50% en concordancia con el artículo 55 de la LGT, el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%, según los casos. De acuerdo a lo que establece el DS de 24 de junio de 1944. El trabajo nocturno en establecimientos comerciales y en oficinas tienen un recargo del 25%. El trabajo nocturno en establecimientos industriales y fábricas tienen un recargo del 30%. El trabajo nocturno de mujeres mayores de 18 años tienen un recargo del 40%. El trabajo nocturno comprendido entre las 12 am. y 6 am. en que se realiza actividad minera, tanto exterior como interior, y en general en toda actividad nociva y peligrosa tiene un recargo del 50%. 33. ¿De cuánto es el recargo por trabajar en días domingo o feriados? El trabajo efectuado en domingo se paga triple, art. 23 del DS. 3691 de 3 de abril de 1954, elevado a ley en fecha 29 de octubre de 1959. Artículo 55. Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo, Bolivia LG, 1942. En los días declarados como feriados no pueden efectuarse trabajos de ninguna clase aunque estos sean de enseñanza profesional o de beneficencia, Saavedra, el asesor laboral, 2012. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto por el decreto reglamentario de 30 de agosto de 1927, es terminantemente prohibido trabajar los días domingo, en razón a que el desgaste psicofísico que sufre el trabajador durante la semana laboral, exige la reposición de su energía creadora y transformadora del entorno sociolaboral, Saavedra, el asesor laboral, 2012. Las empresas o instituciones que pueden trabajar en domingo son ferrocarriles de pasajeros y carga, de recepción y entrega de correspondencia, encomiendas, equipajes y cargas susceptibles de deterioro. De tranvías, automóviles y coches, alumbrado público y fuerza motriz, mercados y ferias, carnicerías, lecherías, panaderías y sus respectivos servicios de reparto, tiendas de venta al por menor de víveres y productos alimenticios, al solo efecto de expendio de artículos, puestos de venta de flores naturales, hoteles, restaurantes, cigarrerías, estudios fotográficos, distribuidores de diarios y revistas, museos y bibliotecas, farmacias de turno, hospitales y clínicas, servicios funerarios, teatros, circos, hipódromos, cinematógrafos y demás empresas de espectáculos públicos y recreación popular, Saavedra, el asesor laboral, 2012. 34. ¿Cuáles son los descansos pagados? El descanso diario,
es de mínimo 2 horas si la jornada es discontinua, y no menos de 1 hora de descanso luego de cumplidas las primeras 5 horas si la jornada es continua. Descanso semanal, lo constituyen los días domingos por regla general. De forma excepcional trabajan en día domingo las empresas de servicios públicos. Descanso sabático, la ley permite que por acuerdo entre partes se pueda acotar un medio día más de descanso. La vacación anual, el artículo 44 de la Ley General del Trabajo ha sido modificado mediante DS. N17288 de 18 de marzo de 1980 que establece el siguiente régimen vacacional. De 1 a 4 años de trabajo, 15 días hábiles. De 5 a 9 años de trabajo, 20 días hábiles. De 10 años cumplidos de trabajo adelante, 30 días hábiles. Las características que comparten los descansos antes mencionados son pagados. No son compensables en dinero, salvo el caso de las vacaciones anuales, las cuales sí pueden ser pagadas en el caso del término de la relación laboral. No son acumulables para proteger la salud del trabajador. La vacación anual es susceptible de descuentos de las faltas injustificadas. 35. ¿Qué es el salario mínimo nacional? Es aquel que señala el órgano ejecutivo anualmente mediante la promulgación de la respectiva ley financial, ello en base a los cambios socioeconómicos y las variaciones de la canasta básica familiar. Se encuentra terminantemente prohibido pagar salarios menores al mínimo nacional por ningún concepto, ni circunstancia. El salario además lleva consigo las características de ser irrenunciable e inembargable, salvo en los casos de retención por orden judicial competente. 36. ¿Qué es el haber básico? Es la remuneración que se ha pactado en el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Remuneración que se fija en relación a las condiciones de trabajo, profesión, especialización, ocupación, responsabilidad, etc. El salario básico es el total percibido según el contrato de trabajo, está uniformado por categorías de oficios o profesiones y son montos mayores que el salario mínimo. Sobre la base del salario pactado se incrementará el bono de antigüedad, aportes, horas extras, etc. Flores, 2013. 37. ¿Cuál es la protección legal del salario? El salario de un trabajador goza de cierta protección respecto de su pago y la preferencia de la que goza. Los siguientes postulados protegen al salario. El salario es irrenunciable, al igual que todos los demás derechos sociales. El salario es inembargable en su totalidad. El salario en su pago goza de crédito privilegiado. El salario no es compensable, ni susceptible de presunciones, ni retenciones del mismo. El salario no es susceptible de rebajas. Los anticipos salariales no pueden exceder de la quinta parte del salario del trabajador. No se puede percibir un salario inferior al salario mínimo nacional vigente. El pago del salario no podrá demorarse. Se garantiza su destino familiar alimenticio, Fagalde, 2014.